Buenos días. Ya estamos miércoles 19 de enero y por fin de vuelta con todos ustedes. Esperamos que hayan empezado el año bien. Sabemos que las circunstancias no nos están acompañando de todo. Nos sentimos un poco como sitiados por esta nueva variedad de Omicron. Así que desde aquí, de este cuaderno de maestra, aparte de mirar con esperanza al futuro, de hacer todo lo que se puede para que entre todos consigamos una mejor vida, sobre todo una mejor educación y que podamos hacer frente a todas las adversidades. No hemos podido viajar mucho dadas las circunstancias, así que no nos hemos movido de nuestro barrio del centro de Barcelona, en el Ensanche, pero algo hemos conseguido hacer para traerles de nuevo con ustedes el programa. Aparte que, tal como lo habíamos comentado en algún otro programa anterior, queríamos trabajar la parte del vocabulario que está tan ligada a la comprensión, a entender el mundo que le rodea, que si no se nombra las cosas parece que no existan, a la comprensión lectora y para todo, tanto para matemáticas, sociales, naturales. Así que Ana les hablará del vocabulario. Y ahora vamos a ver qué noticias tenemos con ustedes. Primero me gustaría hablarles del Diario de la Educación. El Diario de la Educación es un diario digital, está para toda España, se recibe y, como su nombre indica, es sobre la educación. Una vez al año, más o menos, aproximadamente, saca una revista en papel que la emite por toda España también. Bueno, lo nombramos porque ha presentado Proeza. Es una revista que es el recopilatorio de todo 2021 y de parte del 2020, es decir, de artículos que salieron desde que empezó la pandemia, desde aquel famoso marzo de 2021, y ha sacado esta revista para agradecer el esfuerzo de los docentes durante la pandemia. Claro, nos ha parecido pues una iniciativa muy bonita, muy de su estilo, y por lo tanto queríamos hablar de ella. Tal como indica el Diario de la Educación, en esta revista que ha sacado, que se llama Proeza, pues los profesores trabajaron para seguir manteniendo el vínculo con sus alumnos en unas condiciones muy difíciles, con menos recursos que los habituales, con un sentimiento de inseguridad, habiendo de aumentar las distancias, cambios de grupo, pero consiguieron mantener lo que es vital para que los niños no abandonen el colegio y puedan sentirse vinculados a la sociedad fuera de casa, con su colegio, con sus amigos. Lograron mantener el vínculo y de aquí viene esta revista. La revista. Pues nos ha gustado la distribución del contenido de la revista. Había textos que estaban recopilados de este año y medio y otros textos actuales que los han sacado nuevos. La mayor parte de los textos pues han celebrado el trabajo de los docentes, del profesorado durante la pandemia, por eso la llaman a la revista Proeza, es un único ejemplar, y no se han olvidado tampoco de los retos de la educación y de los valores. A todos estos contenidos han añadido una serie de cartas. Cartas de escritoras, de escritores, de madres y padres que daban las gracias a los profesores. Entonces están muy bien porque hay autores que a ustedes seguro que han leído algún libro porque son de actualidad, ¿no? Y por último, hay una parte muy bonita, le han puesto el nombre de Voces Sabias, donde se publican textos de pensadores de prestigio que aportan una mirada plural, cada uno está dentro de su estilo, sobre la educación en estos momentos. Por lo tanto, nosotros queríamos agradecer al Diario de la Educación esta revista. Un pequeño un pequeño bemol, no hemos visto muchos profesores que actuaran, es decir, aunque el Diario de la Educación es una revista que no siempre está hecha por profesores. O sea, salen profesores, pero no siempre está hecha por profesores. El Diario de la Educación es una revista que se lee mucho, sobre todo en los colegios, circulan muchos
contenidos por internet, porque es informática, o sea, está online, y suele ser intelectuales que hablan sobre la educación. Y entre estos intelectuales hay algunos maestros, pero no es un diario hecho por voces de docentes. Entonces, en Proeza, pues no quiero decir que alguno se dedique a la docencia, pero hemos notado esta falta. Y de momento, esto es todo por ustedes. Gracias, con ustedes. Como nuestros telespectadores ya saben, Cuaderno de Maestra es un programa, también tenemos el blog, están relacionados, que habla exclusivamente de educación. El objetivo es dar valor a los contenidos educativos y a los docentes. El programa es un proyecto solidario de Ana Teberoski, Pili Vierge, una servidora, Pili Vierge Garcés, y no dependemos ni recibimos ayuda ni de subvenciones ni de ninguna organización. Nosotras en su día decidimos emitir este programa después de comprobar que existía una necesidad, que esa necesidad no estaba cubierta y creemos que esta es la mejor manera de hacerlo, porque tenemos la oportunidad de tratar unos temas que son los que nosotras creemos necesarios y podemos hacerlo porque no dependemos de otras instituciones. Contamos con un grupo de personas maravillosas que apoyan incondicional y desinteresadamente a nuestro canal, sin las cuales no tendría el mismo valor, y por supuesto también pues contamos con el apoyo de ustedes y lo agradecemos infinitamente. Por todo esto les pedimos que reenvíen los espacios que les hayan gustado o que crean que pueden gustar a sus conocidos, a otros colegios, otros profesores, o sus amistades, y que participen en nuestras redes comentando pues cómo nos han conocido, desde dónde ven nuestro programa, qué es lo que les ha gustado o incluso temas que les gustaría que tratáramos. Nosotros vamos a tratar hoy el vocabulario, mejor dicho, Ana Teberoski hoy hará una exposición, la primera, porque es muy largo el tema, sobre el vocabulario, precisamente porque estuvimos hablándolo en las redes sociales y nos lo indicaron. Con ustedes continuamos con el programa. Seguimos con el informativo. Estos días en Barcelona se celebra el Festival Barcelona Negra, que está dedicado a la novela de intriga, a la de detectives, que hay otras semanas negras en España, incluso en el extranjero, y esta es literaria. Por cierto, si ustedes han sido asiduos o han visitado alguna vez o en su ciudad se celebra uno de estos festivales literarios dedicado a la novela de detective, háganoslo saber porque podemos participar y ver cuál es su opinión sobre el asunto. Bueno, Barcelona Negra es exclusivamente literario. Entonces, quiere decir que las bibliotecas de la ciudad, las librerías, alguna biblioteca escolar, siempre se llenan de propuestas con el fin de difundir este tipo de literatura. Con lo cual, pues si a alguien le gusta, pues se disfruta mucho. Yo disfruto mucho. No sé si ustedes suelen leer novela negra ni cuál es su personaje favorito, pero nosotras les vamos a recomendar la exposición virtual, pero una exposición virtual de verdad, que parece que estás ahí dentro. También la pueden visitar físicamente, si alguna vez vienen a Barcelona, claro. La exposición Desmontando a Sherlock es de la Biblioteca Pública Arús, en el Paseo de San Juan, en el centro de Barcelona. No sé si la conocen. Bueno, esta biblioteca tiene varias especialidades, pero una de sus especialidades es el universo de Sherlock Holmes, y precisamente tiene un fondo sobre este famoso detective, perdón, que es uno de los mejores de Europa, o sea, vale la pena visitarla. También hay una colección sobre este que le ha ayudado a crear este fondo, que es de Joan Proubasta. Bueno, esta biblioteca suele realizar actividades en torno a la figura de este famoso personaje y ya hace unos años, de 2 a 4 años, nos deleitó en otro festival literario de Barcelona Negra con su exposición. Y hoy, pues en esta ocasión, pues lo ha vuelto a hacer.
La exposición Desmontando Sherlock durará hasta el 25 de febrero del 2022. Tienen ustedes tiempo para visitarla. Es de acceso libre. La página web lo enseña muy bien. Les dejaremos luego en los comentarios del vídeo todos los enlaces y por qué nos gusta esta exposición. Bueno, como ya he dicho, esta biblioteca tiene un gran fondo dedicado a este tema y está especializada en este tema, pero en esta ocasión ha utilizado documentos que no forman parte del fondo propio, aunque son cercanos o están relacionados. Quiere decir que están al alcance de personas relacionadas con la biblioteca. Presenta 30 dibujos originales creados por dibujantes conocidos de la época de Tebeo y de Bruguera. Y bueno, allí ustedes pueden admirar el material gráfico y algún original, pues dibujantes, aquí tengo los dibujantes que lo voy a leer: Palop, Raf, Josep Escubà, Gavi, Cubero, Batlluri, Urda, Joan Bernat Toledano, Ramis, Cera, Gin. Los de Ramis, Cera, Gin, estos últimos son originales, o sea, para los aficionados al carboncillo, a la pluma o al lápiz, los disfrutarán. Nos ha gustado especialmente el cartel anunciador y por supuesto felicitamos al comisario de la exposición porque encontramos que el planteamiento ha estado muy bien cuidado, muy bien explicado y esto pues se agradece. Si tienen la oportunidad de visitarla personalmente pueden apreciar que hay un entorno de época exquisito, muy bien mantenido y también pueden realizar la visita virtual. La visita virtual puede ser de otras exposiciones Sherlock, de esta exposición o de la biblioteca. Les gustará. Nos pueden comentar la experiencia. Nosotros, o sea, el tema de la literatura negra, o como la quieran llamar, literatura de detectives, literatura de intriga, no es fácil de entender para los niños. O sea que a continuación les vamos a pasar un pequeño vídeo hablando del tema o intentando introducir. Pero sí que puede ser interesante a partir del tercer ciclo o ciclo superior de primaria y para la ESO. Es decir, que si ustedes tienen ocasión, ustedes son aficionados y quieren verlo un momento con sus hijos, pues lo recomendamos. Esto es todo de información. A continuación, les voy a dejar con Ana Teberovsky, que empezará a hablar sobre el tema de vocabulario. Con ustedes en unos minutos. Vamos a hablar sobre el foco sobre el vocabulario. Digamos, qué es el vocabulario, cómo está organizado dentro de la lengua, cómo los niños aprenden ese vocabulario y cómo se enseña. El índice que vamos a trabajar, como son aspectos, digamos, conceptualmente es un poco denso, lo decimos. Primero hablamos sobre el foco, la atracción que tiene para los seres humanos las palabras, el vértigo de tener que trabajar con tantas palabras. Luego haremos unas aclaraciones terminológicas. Luego hablaremos de la variación del vocabulario, porque el vocabulario es diferente en cada zona, en cada persona. Luego el proceso de aprender palabras. Y finalmente las dificultades de aprendizaje y de los instrumentos metodológicos para su enseñanza. Este es un documento complejo, ahí vamos a dar, en las redes presentaremos las referencias bibliográficas para alguien que quiera consultarlo, digamos. Bueno, la atracción, el foco está puesto en la atracción de las palabras. Nunca he conocido a nadie que en algún momento no haya sido atraído por las palabras, dice David Crystal, que es un lingüista inglés y que es especialista en este tema. Dice, las palabras nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Primeras palabras desde el nacimiento, últimas palabras hasta la muerte. Esta idea propuesta por Crystal para la vida individual puede extenderse a toda la historia de la humanidad. Al principio fue el verbo, decía Juan el Evangelista, y la gente dice que hay palabras buenas, dolientes, dulces, groseras, falsas, sinceras,
palabras que se dan y se piensan, que se heredan, se aprecian, se citan, se repiten, se niegan. Hay palabras para nombrar los lugares, las calles, los ríos, las ciudades, las personas, las obras, esos son los nombres. Hay palabras para llamar a las acciones y a las cualidades, son los verbos y los adjetivos. Hay libros de palabras, son los diccionarios. Hay palabras en los libros, en todos. Hay palabras para estudiar, son los textos académicos. Voy a hacer una cita de Wilkins, que es un especialista en enseñanza del inglés, que dice, sin gramática poco se puede comunicar, sin léxico nada. El presente texto va sobre las palabras, vamos a pensar en sus características individuales como la longitud, el significado, la forma, pero también en las relaciones entre ellas, como qué tipo de relaciones tienen las palabras, el conjunto de las palabras que denominamos léxico, que está internamente estructurado por diferentes relaciones de semejanza, de diferencia, de jerarquía, de composición, de derivación, en que el léxico está también en los conceptos que construimos, dice Fournier, un escritor francés que hace cosas de lenguaje. Como hablantes de la lengua o como hablantes de más de una lengua, usamos palabras en lo que se llama nuestro vocabulario. ¿Cuántas palabras usamos? ¿Cuántas conocemos? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo se enseñan? ¿Es diferente la gente en cuanto a su vocabulario? ¿Qué relación hay entre las palabras y el texto? Estas son algunas de las cuestiones sobre las que queremos hablar en este artículo. Hay atracción de las palabras, habíamos dicho al comienzo, pero también hay un vértigo de las palabras, porque hay millones de palabras que multiplican el dominio del sentido. Aquí presentamos algunas citas para demostrarlo. Por ejemplo, Danielle Liman, que es una lingüista francesa, dice, el léxico provoca el vértigo del infinito. Las palabras varían según los contextos de uso y ninguna enumeración puede agotarlas, ni ninguna regla o regularidad puede organizarlas a todas. Al igual que el vértigo de las listas de Umberto Eco, el filósofo y semiólogo italiano, toda la lista lexical forzosamente debe acabar en un etcétera, dice Umberto Eco. Las listas forman parte de un conjunto, de una colección, catálogo, compendio, miscelánea, volumen, letanía, inventario. Intentar explicar esta enorme cantidad de palabras provoca cierto mareo o cierto vértigo. El léxico es un océano sin límites, dice, afirma Paz Batané, una lexicóloga española de la Universidad Pompeu Fabra. Es desconocido por su inmensidad. De allí la dificultad de organizar una didáctica del léxico y un programa de progresión, porque muchas palabras son polisémicas, es decir, una forma puede tener varios significados, porque muchas palabras tienen sinónimos o tienen antónimos, varían según los contextos, porque las palabras evolucionan con la sociedad, porque cambian según los tipos de texto, porque varían de acuerdo a la interacción entre los hablantes y por la diversidad de los principios que lo organizan. El léxico de una persona consta de más de 1000 vocablos. El léxico de una lengua histórica es de una cantidad indeterminada, indeterminable de vocablos, sostiene Luis Fernando Lara, que es un lexicógrafo mexicano. Tal indeterminación se debe a que todos los elementos de la lengua, de todos los elementos de la lengua, las palabras son las que se relacionan directamente con la experiencia del mundo y de la vida. Por naturaleza, varían en el tiempo, en el espacio y dependen de la novedad de cada experiencia socialmente compartida. El léxico de una lengua es indeterminable por ser ilimitado. Se aumenta, varía, desaparece de manera ilimitada. A pesar de la inmensidad, todos los seres humanos hemos empezado por aprender algunas palabras para hablar. Vamos a ver los aspectos terminológicos. ¿Hablamos de léxico o de vocabulario? Como no puede ser de otra manera, tratándose de vocabulario, hay que comenzar abordando la cuestión terminológica. ¿Léxico o vocabulario? En este texto usamos las dos denominaciones, pero precisamos que léxico se refiere a todas las unidades de la lengua.
mientras que vocabulario es el uso del léxico por parte de una persona o el uso del léxico en un dominio particular, dice Jacqueline Picoche, que es una lingüista francesa especializada en lexicología. El léxico refiere a las palabras de la lengua, pero para continuar con las precisiones terminológicas decimos palabras para facilitar la comunicación, aunque es una noción que no es muy precisa. Hablando de palabras, hasta ahora hemos usado este término sin hacer ninguna definición y parece que nos fuera necesario dar más explicaciones porque todos tenemos una intuición sobre lo que son las palabras e incluso podemos decir muchísimos ejemplos de palabras, dice Luis Fernando Lara. Pero si no podemos dar una definición, no es por distracción, es que no hay una definición unívoca, excepto para palabra gráfica, que está definida por el conglomerado de letras en medio gráfico con separación de blancos en el texto escrito. A nivel oral a veces se invocan las pausas, pero es más difícil atribuir pausas al hablar. Los estudiosos afirman que el término palabra hace referencia a una unidad y a un concepto. Como unidad práctica se usa frecuentemente en el habla cotidiana. Tiene validez y realidad psicológica para los hablantes. Sin embargo, como concepto no es tan fácil. Implica una serie de decisiones en relación con la tipología de las palabras. Por ejemplo, la definición de palabra gráfica no es ambigua, en cambio, o es menos ambigua. En cambio, si decimos palabra, podemos hacer referencia a emisión de voz, al habla, a la frase, al enunciado, incluso al discurso. Porque en lo oral el término es muy flexible, dice Blanche Benveniste, lingüista francesa especializada en sintaxis en lengua oral y escrita. Además, existen varios tipos de palabra: palabra gramatical, fonológica, ortográfica, léxica, morfológica. En cada caso, la definición es diferente. Por ejemplo, la palabra fonológica puede ser definida como una unidad prosódica, no más pequeña que la sílaba. La palabra gramatical consiste en un número de elementos gramaticales relacionados con la categoría gramatical: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc. La palabra ortográfica o unidad de escrita y la palabra como unidad léxica con estructura morfológica es diferente. Es una unidad que puede ser tratada como una entrada en el diccionario. Además, a menudo la palabra no es una unidad aislada, sino que también forma parte de una expresión idiomática compuesta. ¿A qué se debe la coincidencia entre los hablantes respecto a la noción de la palabra y la diferencia de tipos y enfoques entre los lingüistas? La respuesta de los expertos es a la tradición de la escritura y a la historia de la alfabetización, con sus instrumentos como los diccionarios, que ha influido en la idea que tenemos los hablantes de la palabra, que es un concepto gráfico o palabra gráfica, al menos en la población occidental alfabetizada, dice Lara. Hoy estamos en la librería Documenta, una joya para los amantes de la lectura en el Ensanche de Barcelona. Eric Del Aro nos recibe con muchas gracias, Eric, y estamos aquí, Ana Teveroski y, bueno, una servidora, Pili Vierge Garcés. Hola, Eric. Bueno, la librería Documenta es una librería que nace hace 47 años, de aquí poco, el día 9 de enero, a la 47, y nace en el gótico, fruto del impulso de dos jóvenes en ese momento, que son Hubert Koch y Ramón Planas, y nace en esa época del final del franquismo, inicio de todo un proceso de cambio radical. La librería, desde su propio nacimiento, ya lo hace con un enfoque transversal. Los libros están por temas, no por lenguas, entonces mezcla los libros en catalán, en castellano, en aquella época, ahora incluso inglés y francés. El mismo nombre Documenta es en latín y significa lo mismo en diferentes lenguas. Hay un momento en la historia de la librería en que todo cambia.
pues creciendo ahí, y cuando ahí ya no fue posible crecer ni continuar porque todo el tema inmobiliario y todo el tema del turismo desvirtuó lo que era el centro del barrio gótico de Barcelona, hace casi 8 años nos trasladamos aquí. Es en estos momentos cuando deciden trasladarse al Ensanche. Ramón se jubila y Eric se asocia con José, intentando mantener el mismo espíritu humanista que caracteriza a la librería. Esta energía o idea humanista se sienta al entrar en la librería. Los libros especializados en antropología, filosofía, poesía, arte se encuentran en primer plano a la entrada y hasta recorrer el pasillo hasta llegar a la narrativa. Eric rinde cada día homenaje a su socio, Josep, que ya tiene 47 años de librero, lleva 47 años de librero. Él siempre se presenta como aprendiz de librero, puesto que considera que es su socio, su referente. Pero sí que pienso que ha sido un referente en un tipo de librería y una manera de funcionar la librería que la ha convertido en lo que es. En la vida siempre estamos aprendiendo. O sea, yo hablando aquí, cuando venís vosotras aquí a la librería, hablamos de cosas, me descubrís cosas que yo no conozco. Y por tanto, estoy aprendiendo siempre. La librería Documenta se diferencia de otras librerías en la exposición y en que es una de las librerías con más mesa de novedades. En las estanterías de las paredes se exponen los libros seleccionados por tema y hay mesas delante de cada librería exponiendo, exhibiendo las novedades de cada tema. Los 3 libreros que trabajan conjuntamente van escogiendo libros para cada mesa. Empezamos, como ya hemos dicho, con el libro de ensayo, pasamos a teatro y arte, filosofía y antropología, psicología, historia y, como hemos dicho anteriormente, al fondo llegamos. Los niños cuando llegan un libro, bueno, entran corriendo y obligan a los padres a cruzarlo todo. Esto pasa en las librerías, que lo de los infantiles está al fondo no porque sea lo último, sino porque interesa que los niños crucen todo, el padre detrás persiguiéndole. Me parece interesante el método de comenzar por la seriedad del ensayo y acabar con el placer de la narrativa. La UNESCO aconseja que en las bibliotecas públicas y en las librerías escolares los niños atraviesen la parte más silenciosa y que requiere mayor atención antes de llegar a su zona de libros. Hay que luchar contra el prejuicio de que los niños estén aparte. Los niños tienen que ver y sentir cómo se acercan los adultos a los libros. De esta manera aprenden de los adultos y disfrutan de sus lecturas. La librería Documenta no está especializada en libro infantil, pero a nosotras nos encanta visitarlo porque tiene un fondo de libro infantil bien seleccionado, equilibrado, donde no faltan ni los libros clásicos ni las últimas novedades. Nos gusta mucho esta manera de concebirlo. Eric Delaro nos comenta que él no concibe un sector infantil en su librería que no contenga algún clásico. Antes de marcharnos, pedimos a Eric que nos recomienda algún libro. Hola, soy Eric Delaro, de la librería Documenta, y me han pedido que recomiende 3 libros de educación infantil y juvenil. Y como somos una librería un poco clásica, aquí van nuestras recomendaciones de hoy. Empezaré por El pequeño Nicolás, donde Agustín y Saint-Pé recrean un mundo del colegio, de las clases, Francia, con pequeñas historias que se ven en un momento, capítulo a capítulo, y la verdad es que tiene un humor un poco punzante, pero que traen memorias de un mundo de la escuela, de un pasado que no es tan lejano, de una manera de ser que no es tan lejano, pero con mucho cariño y que siempre te encuentras tus compañeros de clase referenciados en esos compañeros que tiene Nicolás. Para una edad un poco más pequeña, pero con ya que puedan leer solos, tenemos toda la colección del dragón Coco. Coco es un dragón que tiene muchas aventuras, que a veces en mi casa ha triunfado, y que solo tienes aquí cuando va a ver a los dinosaurios, o cuando encuentran a la momia, o así entonces tenemos los piratas, los romanos, y sirven un poco para ir introduciendo temas históricos, o simplemente hechos que han sucedido en la historia, o de lugares del mundo. A veces va a dar la vuelta al mundo,
y Coco siempre nos divierte con sus aventuras. Y final, mi tercera recomendación es David Walliams, toda su colección. Empiezo por la abuela Gangster, la vía Gangster aquí, pero bueno, lo hablamos ahora, un sucesor de Roald Dahl con su humor negro, con su mala leche, pero que a veces puede parecer que traspasa las líneas. Aquí nos presenta un chico que cree que su abuela roba y que es una ladrona y se sorprende. Después descubres que sabe imprimir siempre un punto no de sentimentalismo, pero sí de sentimientos, ¿no? Te transporta y te da, tampoco es una moraleja, simplemente que es una novela normal para una edad de esos 11, 10, 12 años, donde pasan muchas cosas y el protagonista siempre es una muchacha de esa edad, que siempre cambia en cada libro y que tiene una serie de aventuras muy humanas. Yo pienso que es eso, nos transmite humanidad de David Walliams, eso estaba buscando de palabras. Por tanto, de estas tres recomendaciones, Walliams, Pequeño Nicolás y Coco el Dragón de Aventuras.